Muchas empresas, sobre todo las más pequeñitas, están parando totalmente sus labores y con ello han perdido al 100% sus ingresos y están mandando a los trabajadores de licencia y sin goce de haber, porque no tienen cómo afrontar económicamente esta situación, que está tratando de ser paliada de alguna manera por las medidas que desde el Ministerio de Economía se han dado para esta pandemia. ¿Cómo trabajar este tema que suena tan pero tan delicado? Tiene un nombre técnico, pero en realidad es como quedar desempleado. Se llama suspensión perfecta de labores. ¿Es aplicable acaso durante la cuarentena? ¿Cuáles son los derechos finalmente que tienen los trabajadores? Todos esos temas los vamos a tratar con Germán Lora, que es profesor de SAN y nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hacer, Germán? Porque finalmente desde el lado del trabajador se entiende el deseo de no perder el trabajo, de seguir recibiendo los ingresos, pero del otro lado también, sobre todo, decía yo, cuando son pequeñas empresas, microempresas, que dependen del flujo de dinero que consigan en el día para afrontar sus obligaciones laborales, que hoy están paradas al 100%. Me imagino un restaurante, por ejemplo, una tienda que no es de primera necesidad y también ha tenido que cerrar las puertas. ¿Cómo afrontamos esta situación? A ver, sí, estamos en un momento complicado desde el punto de vista laboral porque entendíamos que la primera etapa de este aislamiento domiciliario que llegaba al 31 de marzo, de alguna manera estaba bien que las entidades empleadoras continuaran por los primeros 15 días reconociéndole la remuneración a los trabajadores a pesar de que los trabajadores no fueran a prestar servicios. Teniendo en cuenta que era un primer momento, ¿no? Y un momento donde había que tomar acciones rápidamente sin perjudicar a los trabajadores. Todos pensamos que para esta segunda etapa también se iban a tomar nuevas medidas desde el punto de vista laboral, porque había que también ya comenzar a sopesar lo que acabas de decir, la posibilidad de las empresas de seguir manteniendo esa obligación. Entonces, pero lamentablemente, y eso hay que decirlo, lamentablemente, el gobierno no ha tenido, no sé si la capacidad política o la decisión política de modificar esta primera etapa y dar nuevas normas laborales para la segunda, ya pensando un poco en que la caja se acabó o que la caja ya no existe para las empresas. Entonces, esta posibilidad de darle a los trabajadores o de mantener su remuneración podría en muchos casos ya estar jugando con la viabilidad futura de las empresas y por lo tanto, lógicamente, de los puestos de trabajo. Pero hasta ahora nada. Hasta ahora seguimos manteniendo la posición de que los trabajadores que están en su casa, que no pueden hacer trabajo remoto y que no pueden prestar servicios desde su casa, tengo que seguir pagando la remuneración. Eso no lo soportan más allá de 15 días muchas empresas o no lo han soportado. Claro. Y hoy por hoy están buscando que el gobierno haga algo y no se hace absolutamente nada. Ya pasó una semana de la nueva etapa y lo peor es ver si esto se tiene que prorrogar más, si se va a mantener la misma figura. Entonces ahí sí vamos a tener mucho menos número de trabajadores en la actividad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, y se entra finalmente en un conflicto, ¿no? Porque una empresa que ya no puede, porque no tiene de dónde afrontar la carga laboral, va a tener que sencillamente dejarle de pagar a sus trabajadores, pero estaría incurriendo en un incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que haber una solución de por medio. No ha bastado con este anuncio de la ministra de Economía que el Estado va a aportar una parte, aunque mínima, hasta el 35% de los sueldos para algunas empresas. Es que hay que tener en cuenta que las medidas que se dictaron, no laborales, sino económicas para esta segunda parte, por ejemplo, la liberación de 2.400 soles para la TPS, la posibilidad que también el gobierno planteó los 2.000 soles de los fondos de AFP, la posibilidad del Congreso de retirar un porcentaje de los fondos de AFP, el tema del 10% también de los montos de AFP que ya no le descontaban a los trabajadores. Todo eso parecería que fuera una medida que estaba buscando hacer un colchón para que los trabajadores los empleadores que ya no pudieran pagarle la remuneración a los trabajadores
o les dieran vacaciones o iniciaran este procedimiento de suspensión perfecta de labores, y que los trabajadores que no tuvieran ingresos pudieran voltear frente a esas alternativas, es decir, poder voltear y ver tu CTS y sacar tu CTS, que es un seguro, una especie de seguro de desempleo. Pero hoy por hoy un trabajador que gana 2.500 soles, por ejemplo, es un promedio, 2.400 del sector formal, un trabajador gana 2.500 soles, está en su casa, no gasta porque el empleador le tiene que seguir pagando, y además tiene la posibilidad de retirar de su CTS 2.400, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué la medida de la CTS si el trabajador sigue ganando su mismo sueldo? Entonces, no tiene sentido haber levantado el tema de la CTS cuando la obligación de seguir pagando la remuneración por parte de los empleadores sigue existiendo. Entonces, yo creo ahí veo incoherencias en la actuación del gobierno en liberar ciertos beneficios para que el trabajador soportara económicamente sus necesidades y seguir manteniendo el sueldo. Ahora, también estamos hablando de un porcentaje bastante bajo, ¿no? Dada la mayoritaria informalidad que hay en el sector laboral en nuestro país, que está por el orden del 70%, ¿no? Correcto, y para esa informalidad, para esos trabajadores independientes que no tienen la protección de la seguridad social, estaban todos los programas económicos que se han planteado hasta ahora, ¿no? Yo creo que los 380 soles está dirigido a la gente informal que se cacholea diariamente y que no recibe un ingreso fijo, y que por lo tanto los 380 soles están dirigidos a ellos. Y el tema de los locadores de servicio, los recibos por honorario, los de cuarta categoría, también el gobierno ya va a actuar frente a ellos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que no se está dimensionando la situación en la que se encuentran muchas empresas. Dicen que ya 50.000 empresas hasta el día de ayer habían iniciado el procedimiento de suspensión perfecta, involucrando más o menos imagínate que cada uno tenga, pues, que tenga 10 trabajadores, imagínate cuántos trabajadores estamos hablando, ¿no? Claro que es prácticamente como una quiebra en la práctica, ¿no? Ya no puedo afrontar más mis obligaciones y paro. Y ojo que ojo que todavía no hemos volteado a ver una posibilidad que algunas empresas la comienzan a ver sin mucho miedo, que es la disolución y liquidación de empresas. Sí. En el Perú, la única posibilidad de salir indemne de una desvinculación de los trabajadores, es decir, porque no pasa ni por el Poder Judicial ni por la Autoridad Administrativa de Trabajo, ojo, que es la disolución y liquidación de empresas. Una empresa que decide liquidarse y disolverse, o disolverse y liquidarse, y como consecuencia de ello extingue todos los vínculos laborales de sus trabajadores, no tiene que hacer ningún trámite, no tiene que pedir permiso a nadie. Entonces no llevemos a las empresas a la posibilidad que está establecida en la ley de la disolución y liquidación de empresas, donde la única formalidad es decirle con 10 días de anticipación al trabajador que ya no hay vínculo laboral. Sí, pues. Ojo, entonces yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas para que las empresas no vayan pensando en disolverse y liquidarse para efecto de extinguir vínculos laborales. Ahí vamos, Germán. ¿Cuáles serían, en tu opinión, para este sector que está tan golpeado, tan valiente en estos momentos, las medidas, algunas, las básicas que se podrían dar para un poco mantener la línea de flotación, ¿no? Permitir que las empresas saquen de vacaciones a sus trabajadores. Es decir, soltar el tema de la licencia con goce, hacer que esa medida no sea la única y inflexible, sino que las empresas que ya no vean la posibilidad de pagar una licencia con goce, seguramente algunas sabrán que sí, pero hay unas que no tienen ya la capacidad para pagar, entonces que le den vacaciones adelantadas a sus trabajadores. Es un pecado decir que los trabajadores ya han salido de vacaciones, pero todo el mundo tiene que de alguna manera poner el hombro. Entonces ya la empresa le puso ya tenemos 22 días pagándole el sueldo a los trabajadores con la licencia con goce, creo que es correcto, pero hoy por hoy darle la posibilidad que la empresa ya pueda comenzar a sacar de vacaciones a los trabajadores, pensando también en lo que va a venir del 13 para adelante. Esa es una primera posibilidad. Y la segunda posibilidad, rompiendo esta figura de la licencia con goce como única medida, soltándola, es que las empresas que ya vean que no pueden ni pagar licencia con goce ni sacar de vacaciones a sus trabajadores. Claro, que también significa pagarles, pues, ¿no? Porque sí, también significa soltar plata, o sea, agarrar su caja y pagarle, correcto. Ya, quien no tiene para eso, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería ir al procedimiento de suspensión perfecta de labores, establecido en la ley, en la cual uno puede pedirle a la autoridad de trabajo que lo autorice para que
suspenda el vínculo laboral de los trabajadores hasta por 90 días. Hoy por hoy no se puede, porque la suspensión perfecta, porque la regla que no tiene otra solución es la licencia con goce. Pero si se flexibiliza esa regla, pasamos a las medidas que hemos mencionado. Sí, pues además teniendo en cuenta que esto podría prolongarse y que de no prolongarse, igualito el regreso a la normalidad va a ser paulatino, ¿no es cierto? No van a haber actividades que todavía van a estar suspendidas. Correcto, correcto. O actividades que parcialmente, yo necesitaba 100 trabajadores para prestar el servicio, necesito 40, necesito 60, y ya regresarán paulatinamente en junio, julio a trabajar conmigo, pero por lo menos que nos permitan tener una planilla más corta para poder reengancharme en el mercado y en el proceso productivo. Claro, porque además hay que entenderlo, necesito 40 no porque se me ocurrió, sino porque antes ganaba 100 y ahora con las restricciones que tengo estoy ganando 40 también. O sea, hay que entender los dos lados de la moneda, ¿no? Y claro, y a los trabajadores que los sueltas con la licencia con goce, perdón, sin goce, que los sueltas, las medidas de la CTS que pueden incrementarse, mejorarse para efectos que el trabajador utilice más disposición de ese dinero, ¿no? Porque acuérdate que los trabajadores... Correcto, porque ese es un seguro, pues, ¿no? De desempleo, esa es la idea. Y bueno, en la práctica estarías desempleado, sin recibir remuneración. Correcto, hay que comenzar a aplicar correctamente la CTS. Y la CTS, como en muchos países, lamentablemente pues en nuestro país la CTS parece más a un ahorro forzoso a los trabajadores que lo tienen guardadito hasta que se extingue el vínculo. Pero en otros países la CTS es un seguro que lo paga una compañía de seguros, y entonces muchos están aplicando actualmente ese seguro. Claro. Entonces démosle la verdadera connotación a la CTS, ¿no? Perfecto, clarísimo entonces. Ojalá que el Ejecutivo haya tomado nota de esta conversación y poder sacar algunas medidas rápidas, porque lo que se viene parece más negro que gris, ¿no? Correcto, el problema va a estar no solamente en lo que pasa ahora, sino en lo que pase a futuro. Creo que se va a incrementar la problemática laboral, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Germán, por haber estado aquí en Contacto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Germán Lora, profesor de SAN, usted ya lo ha escuchado, habría que tomar algunas medidas para evitar la debacle de las empresas, lo que finalmente va a terminar ocurriendo. 3:53, cerramos nuestro bloque económico.